El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:22 en la mañana, un par de cosas adicionales antes de seguir con las entrevistas. El alcalde metropolitano Jorge Yunda anoche publicó en su cuenta Twitter: un inesperado cálculo en el uréter derecho me hizo acudir a un centro hospitalario, primera vez que experimenté un dolor tan intenso. Gracias a Dios ya todo controlado, ha dicho el alcalde. Le agradezco al colega periodista y amigo Javier Gallo, quien es el secretario de comunicación de la municipalidad. Me confirma que el alcalde fue ayer al hospital, ayer mismo lo medicaron, no quedó ingresado en el hospital, se encuentra en su casa. Es muy posible que el día de hoy el alcalde descanse para recuperarse totalmente y seguir con sus actividades. Es información oficial que justamente nos acaban de facilitar por parte de la municipalidad. Muchas gracias. Y también agradezco el mensaje, dentro de los mensajes que estamos recibiendo. Acá se me perdió el mensaje que yo tenía. Por acá tenía un mensaje respecto justamente de la situación económica, que evidentemente ayer se hicieron algunos anuncios en ese sentido, de que poco a poco se van a ir diseñando planes piloto para la activación de ciertas actividades, activación parcial de ciertas actividades. Está claro que hacia allá debemos migrar en algún momento, porque el país no puede soportar tanto tiempo, mucho tiempo más de aislamiento, sino que poco a poco comenzar a retomar ciertas actividades. Esto tiene que ser poco a poco, sin lugar a dudas. Me contacto ahora mismo con el doctor Gustavo Chiriboga. Él es jurista, tiene la gentileza de atendernos en esta mañana, además es especialista en derecho parlamentario. Le hemos invitado para tratar de con él tener un conocimiento mucho más cabal, independientemente de los temas netamente políticos, sino vamos a los temas jurídicos. ¿Qué significa la denominada muerte cruzada que hemos conversado desde la semana anterior? Había aparentemente una intención que no fue descartada por la ministra de Gobierno durante su intervención el día viernes en la noche frente a un panel de 3 colegas periodistas. Sin embargo, el lunes señaló que no es una opción esta, la de la disolución de la Asamblea o la de la muerte cruzada, no es una opción que haya pensado el Ejecutivo. En todo caso, es una figura que existe, es una figura que está en la Constitución, en los artículos 130 para el caso de que la Asamblea decida destituir al presidente de la República, y en el 148 para el caso de que el presidente decida disolver por una sola vez la función legislativa. En ambos casos, en el 130 y en el 148, habría que convocar a elecciones anticipadas para presidente y vicepresidente y para renovar la Asamblea Legislativa. Gustavo Chiriboga, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio, un gusto de estar con ustedes esta mañana. Bueno, voy a preguntarle al jurista, ¿cómo ve el hecho de que en estas horas y en medio de la pandemia nos hayan tenido hablando de la muerte cruzada? Bueno, mire, es lamentable porque creo que no es el momento, como usted bien lo manifestaba hace pocos minutos, no es el momento de hablar de estas crisis políticas y sumarlas a una crisis que ya de por sí alcanza niveles que jamás podíamos habernos imaginado. Lamentablemente, la pandemia no ha limitado el tema político. Vemos incluso que alrededor del tema se hace campaña. Muchos políticos están aprovechando la coyuntura justamente para impulsar una carrera política y de vista a las siguientes elecciones, ¿no? Lamentablemente, yo considero que no es el momento adecuado para plantear una cosa que ya de por sí yo considero, Fabricio, que no debía ni siquiera existir en la Constitución. Me parece que la inclusión de esta figura de la muerte cruzada ni siquiera debió haber sido una opción en la Constitución del 2008, porque desde mi punto de vista, eso fortalece un presidencialismo que ya de por sí es fuerte, que lo hemos tenido en las constituciones del último siglo. Esta figura lo que hace es fortalecer esta figura del presidencialismo y genera necesariamente, o mejor dicho, abona a un desequilibrio mayor de poderes, ¿no? Todo aquello de lo que nos hemos quejado durante varios años respecto de una figura muy fuerte del presidente, con una aplicación de la muerte cruzada se fortalecería más, porque daríamos paso a que el presidente de la República tenga competencias que deberían ser exclusivas de la Asamblea, como es el de legislar.
Pero sí el presidente, en el evento de que el presidente aplique el 148 que establece la posibilidad de disolver la asamblea por una sola vez, se establece en la Constitución, me parece, un plazo de 7 días para la convocatoria de elecciones y las elecciones se darían en el plazo de 90 días y en esos 90 días el presidente podría gobernar mediante decretos leyes. Pero en el caso del 130, ¿qué pasa si la Asamblea destituye al presidente de la República, que también es una posibilidad? Es del mismo efecto, Fabricio. Lamentablemente nuestra Constitución le permite en ambos casos al presidente de la República, hasta que prácticamente se posesionen las nuevas autoridades, si bien usted dice que se tiene que llamar a elecciones y convocarse en un plazo de 90 días, hasta que eso ocurra, hasta que se principalicen las autoridades, las nuevas autoridades electas, el presidente podrá legislar vía decreto materia de urgencia en materia económica, con el control obviamente de la Corte Constitucional. Sin embargo, esto es muy grave porque ahora mismo vemos que tenemos una iniciativa de parte del presidente, una iniciativa legislativa, que no necesariamente ha alcanzado el consenso de todas las tiendas políticas y mucho menos de toda la población. Imagínese usted en un contexto en el que sea solamente el presidente quien decida qué legislación va a entrar en vigencia y cómo eso traería consecuencias a la vida económica, incluso laboral de las personas. Lamentablemente, nosotros hemos visto ya por varios años que el uso de las leyes de urgencia en materia económica han servido como prácticamente como leyes troles, donde se incluyen un sinnúmero de materias y se regula a través de la misma cualquier tipo de cosas. Y al final lo que termina eso es repercutiendo en muchos aspectos de la vida de los ecuatorianos y, por ejemplo, en este caso de la última ley podríamos ver incluso mermados derechos laborales. Ya vamos a hablar sobre eso, también le quiero pedir un criterio sobre aquello. Para no desentendernos de la muerte cruzada, estamos dialogando con el jurista Gustavo Chiriboga. Si, por ejemplo, a ver, la Constitución establece que en cualquiera de los dos casos, en el 130, si la Asamblea decide destituir al presidente de la República, además hay causales específicas, no es que la Asamblea porque se le ocurre algo puede destituir al presidente, hay causales específicas. Y para el 148 también hay causales específicas si el presidente de la República piensa en disolver la función legislativa. En ambos casos solamente se podría aplicar hasta este año y hasta el 24 de mayo. ¿Es así, doctor? Así es, solamente se puede aplicar dentro de los 3 primeros años. En el caso de que lo haga la Asamblea sería hasta el 15 de mayo y en el caso de que lo hiciera el presidente tendría que ser hasta el 24 de mayo, porque así obviamente lo dispone la Constitución, y lo que se haría es llamar a elecciones para elegir a nuevas autoridades que van a cumplir el periodo por el cual fueron elegidos las autoridades destituidas. Esta parte es importante. Si, por ejemplo, se llegase a un escenario de muerte cruzada en cualquiera de los casos que hemos mencionado y hay elecciones anticipadas, no es que el nuevo presidente y vicepresidente y la nueva asamblea van a iniciar un periodo de 4 años, sino que van a completar el actual periodo. Así es, van a completar el periodo de las autoridades que son destituidas. Y mire usted que muchas de esas autoridades incluso podrían ser reelegidas. Existe una sentencia del año 2010 de la Corte Constitucional que señala que, si es que se da el escenario de una muerte cruzada, los asambleístas que fueron destituidos y que ya habrían cumplido 2 periodos, podrían reelegirse para ese pequeño periodo que se tendría que completar, es decir, hasta mayo del 2021. Correcto. Y a ver, y allí, por ejemplo, ya tenemos fecha para las elecciones del próximo año. En teoría, las elecciones serán el domingo 7 de febrero. Yo más o menos estaba haciendo un cálculo, suponiendo que llegamos al 24 de mayo y el presidente de la República decide disolver la Asamblea y hay la convocatoria de elecciones. Estaríamos hablando de que más o menos el nuevo presidente de la nueva Asamblea se posesionarían entre diciembre y enero. Y en febrero ya tendríamos nuevas elecciones. Así es, y además de eso, Fabricio, tendríamos un gasto similar al de las elecciones que están programadas para el siguiente año. Es decir, duplicaríamos prácticamente el presupuesto que estaba previsto para las elecciones del año 2021, con lo cual se estaría perjudicando, me parece a mí, a los ecuatorianos con un gasto innecesario de un proceso electoral que ahora a la fecha conocemos que podría costar alrededor de $130 millones. Usted decía al inicio de la entrevista que esta figura de la muerte cruzada no debió haber sido incorporada.
en la Constitución. Yo recuerdo, porque seguí de cerca mucho del debate en la Constituyente de Montecristi, recuerdo que en ese debate de los asambleístas constituyentes se mencionaron casos como la manera como el Congreso destituyó, yo he sostenido esto desde siempre, destituyó de forma inconstitucional a Abdalá Bucaram en el año 97. O sea, es un criterio personal y no es una defensa a Bucaram, sino a la figura constitucional que se empleó invocando la incapacidad mental del gobernante para seguir ejerciendo su cargo. Recuerdo lo que pasó en el año 2005 con Lucio Gutiérrez, que el Congreso declaró en abandono del cargo cuando el presidente se encontraba en Carondelet despachando en medio de la rebelión de los forajidos. Digo, estos elementos, recuerdo claramente en 2008, fueron parte del debate para señalar que había que blindar las facilidades que tenía la función legislativa en aquel tiempo Congreso para eventualmente destituir a un presidente de la República. ¿No son válidos esos argumentos que se presentaron en aquel momento y que los podemos traspolar a la situación política actual, doctor Chiriboga? Mire, Fabricio, lamentablemente en el Ecuador estamos acostumbrados a legislar en base a la coyuntura y imaginándonos escenarios que ni siquiera deberían ocurrir. No ocurre solamente con la Constitución, ocurre también a nivel de las leyes donde nosotros, por tratar de solucionar aquellas malas aplicaciones de la legislación, se regulan remedios que terminan siendo peor que la enfermedad. Los causales que usted nos argumenta ahora no se han solucionado con la incorporación de la muerte cruzada. Si usted observa la Constitución, nosotros tenemos 3 causales y solamente en una de ellas, es decir, cuando el presidente de la República o la Asamblea Nacional consideran que uno de los dos se ha arrogado competencias que no le son atribuidas constitucionalmente, se requiere un dictamen previo de la Constitución. Pero cuando hay una grave conmoción interna o cuando se ha obstaculizado de forma permanente el Plan Nacional de Desarrollo, no se requiere un dictamen previo de la Corte Constitucional, con lo cual se quedaría a juicio de cualquiera de las dos autoridades llevar a cabo la destitución, ya sea del presidente de la República o ya sea de los asambleístas de la República. Mire lo grave que es eso. Ahora mismo estamos hablando de la posibilidad de una muerte cruzada y una disolución de la Asamblea ante la eventualidad de que ésta no dé paso a un proyecto de ley presentado por el presidente de la República. Es decir, estaríamos calificando como grave conmoción interna el hacer justamente la tarea para la que fueron elegidos los asambleístas, porque los asambleístas no fueron elegidos para aprobar sin ningún debate alguna ley que emita el Ejecutivo. La Asamblea tiene que discutir, tiene que debatir, y entre las posibilidades que tiene en su actuar es la de archivar los proyectos de ley. Sería muy grave que en el contexto de este desacuerdo político se considere que el no aprobar la ley o el ejercer una competencia que le está prevista constitucional y legalmente a la Asamblea sea considerado como una conmoción interna y eso sea una causal para disolver la Asamblea. Pero le voy a contar una leyenda urbana, que no es tan leyenda urbana, doctor. Voy al miércoles 29 de septiembre del año 2010. Yo era reportero en TC Televisión y tengo la fecha clarísima. 29 de septiembre del 2010. Ese día, la Asamblea Nacional conoció el veto parcial del Ejecutivo a la Ley del Servicio Público. Y ese día no hubo votos, digamos, el oficialismo no tenía mayoría en la Asamblea. Inclusive algunos legisladores habían decidido abandonar justamente la bancada de Alianza País en aquel tiempo. No hubo votos para pronunciarse sobre el veto parcial a la Ley del Servicio Público. Entiendo que la sesión fue muy compleja, recuerdo claramente, allí por ejemplo se conoció y se hizo muy polémico estas normas, estos artículos asociados a la supuesta pérdida de beneficios que habían adquirido en su momento los policías y los militares, lo que al día siguiente fue el detonante de la rebelión del 30 de septiembre, por eso la fecha la tengo en la mente. Pero digamos, y hablando de la leyenda urbana, se habló de que luego de la falta de definición de la Asamblea, en el escritorio del presidente de la República estaba listo el decreto ejecutivo para disolver la Asamblea, o sea, para ir a la muerte cruzada. Digamos, quiero relacionar lo que usted acaba de decir con lo que pasó en aquel tiempo, porque en ese tiempo también se mencionó que el entonces presidente de la República asumía de que se podía invocar la causal de que la Asamblea no daba paso al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo
al no pronunciarse por la ley del servicio público como argumento para disolver la función legislativa. Digo, no sé si usted recuerda esto y cómo ve este argumento que le estoy presentando, doctor Chiriboga. Sí, lo recuerdo perfectamente, Fabricio, y este evento no es aislado. Lamentablemente, la amenaza de una muerte cruzada está latente de forma constante entre el Ejecutivo y el Legislativo, no solamente con la ley de servicio público que usted bien trae a colación. Recordemos también, por ejemplo, cuando fue la coyuntura de la aprobación del aborto por violación en el Código Orgánico Integral Penal o las reformas del Código de la Democracia, siempre estuvo presente esta amenaza de llevar a cabo la muerte cruzada y disolver la Asamblea. Lamentablemente, esta figura constitucional ha servido para aquello, para un chantaje político y de alguna forma encaminar o sortear el trabajo de la Asamblea, que algunos lo consideran un estorbo, para conseguir los fines que se proponen desde el Ejecutivo. Lamentablemente, la muerte cruzada ha tenido esa finalidad y, como le indico, lo único que ha servido es para fortalecer aún más la figura del presidente. Yo ponía un análisis respecto de esto, Fabricio, en mis redes sociales, y habían muchas discusiones al respecto, incluso por ahí asomaron algunos exfuncionarios del gobierno, en las que me decían que no, que de ninguna manera se fortalece el presidencialismo con esta figura. Pero mire, acabamos de ver en el ejemplo que usted nos da que sí funciona así, porque lamentablemente este chantaje político permite que al final los destinos se decidan solamente por una parte del poder. Correcto. Cierro esta entrevista con Gustavo Chiriboga consultándole, porque lo mencionó. También lo mencionó hace minutos Augusto Espinosa en la entrevista que tuvimos con él, dentro del trámite de los proyectos de urgencia en materia económica. En el proyecto de ley de ayuda humanitaria hay una disposición general que establece la reducción del 10% del salario de los servidores públicos. Hay una discusión en el sentido de que evidentemente los derechos laborales son irrenunciables y que la ley no puede ser retroactiva, e inclusive en las últimas horas el propio delegado del Ministerio del Trabajo, el viceministro David Álvarez, reconoció que esa disposición es imposible de aplicar. ¿Cómo le ve Gustavo Chiriboga? Mire, Fabricio, yo lo había analizado ya. Me parece que la disposición general cuarta podría estar en contraposición con lo que señala el artículo 328 de la Constitución, donde se prohíbe cualquier disminución del salario para el sector de los trabajadores. El ir hacia esto, lamentablemente, traería como consecuencia que el día de mañana los legisladores, si es que se aprobara esto, traería como consecuencia que se presenten acciones de inconstitucionalidad y muy probablemente la Corte tendrá que dar de baja a esta reducción del 10% de forma permanente, porque mire usted que existen en el sector público no solamente personas que son de libre remoción, también hay personas que tienen un nombramiento permanente, que tienen derechos adquiridos, y el reducir su remuneración lo único es, por supuesto, inconstitucional. Claro, ahí no se puede tocar, No se puede tocar. Ayer ha aclarado el viceministro que esto aplicaría para los servidores que son del jerárquico superior y de las personas que tienen un contrato ocasional. Pero mire usted que en el último tiempo la mayor cantidad de funcionarios públicos que trabajan en este sector tienen esta modalidad de contrato, es decir, el contrato de servicios ocasionales, que le permite incluso al empleador, que es el Estado, dar por terminado de forma anticipada en cualquier momento los contratos. Entonces, se aplicarían una nueva reducción a los salarios de estos funcionarios públicos que, si mal yo no recuerdo, de pronto usted tenga más precisión sobre eso, Fabricio, pero ya sería alrededor de la cuarta o quinta reducción salarial que sufre este sector. De acuerdo. Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza, por estos minutos que nos ha concedido. Muy enriquecedor este diálogo, sobre todo para seguir debatiendo sobre estas figuras constitucionales. Muy amable, doctor Chiriboga. Muchísimas gracias, Fabricio. Un gusto siempre estar aquí. Gracias a Gustavo Chiriboga, jurista, hablando sobre la muerte cruzada para mejor conocimiento y entendimiento de nuestro público. 7:40 en la primera hora.